buenos días. Saludamos a todos los oyentes y lectores del Heraldo y de todas nuestras plataformas digitales. Nuevamente estamos en una conversación para hablar del sector de la minería, viendo cómo este sector puede ser muy fundamental, muy importante y estratégico para la reactivación económica del país. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de los minerales estratégicos, un tema que probablemente muchos no conocemos, pero que de la mano de tres grandes expertos vamos a desarrollar un poco, y por eso quiero saludar de manera inmediata nuevamente a Juan Camilo Nariño. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Juan Camilo, bienvenido. Hola, un saludo para todos. Muchas gracias nuevamente por esta entrevista y por hablar de estos temas que son, la verdad, fundamentales para el futuro económico de muchas familias, de muchas regiones y de muchas comunidades. Gracias nuevamente al Heraldo por estar interesado en estos temas. Gracias, Juan. También queremos saludar a Jamir González, es el presidente o country manager de Colombia para Minera Cobre de Colombia desde el año 2016. Durante 4 años fue director de operaciones de la empresa Dowa SAS y posteriormente también se desempeñó como gerente general de la misma empresa para Colombia. Jamir, buenos días. Hola, Vianney, buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos hablar del cobre y lo que viene para Colombia. Muchas gracias. Un saludo. José Ignacio Noguera Gómez, quien es el presidente de la Gran Colombia Gold Sucursal Colombia, vicepresidente también de Asuntos Corporativos de esta compañía en algún momento, y es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho de Seguros de esta misma universidad, y es máster en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana. Bienvenido a esta conversación, José Ignacio. Bien, muchas gracias por la invitación y de participar en este foro tan importante en estos momentos de pandemia. Arranquemos, Juan Camilo, con usted para explicar un poco a nuestros lectores, a nuestras personas que nos siguen en las plataformas digitales. Confieso que no sabía qué era esto de los minerales estratégicos. Indagando un poco y tratando de entender todo este sistema y todo este sector, los minerales estratégicos incluso fueron declarados desde el año 2012, pero entraron en una nueva revisión desde el año 2019. La UCME, el Ministerio de Minas, comenzó a reclasificar o tratar de definir cuáles eran esos minerales estratégicos para el país, y de hecho con este tema de la crisis, de la pandemia del COVID-19, con mucha más razón se quiere reforzar el tema de definir cuáles son esos minerales estratégicos que le van a servir a la reactivación económica del país. Entonces empecemos por explicar qué es esto de los minerales estratégicos y por qué hoy en Colombia estamos hablando de eso, y por qué el oro y el cobre particularmente, que es el principal tema que vamos a abordar, hacen parte de estos minerales. Gracias, Vianney. Pues esto es producto de un estudio, como usted muy bien lo dice, de parte de las instituciones encargadas del desarrollo minero en el país, el Ministerio de Minas, la UCME, la Agencia Nacional de Minería, en donde año tras año ellos enfocan a partir del potencial geológico que tiene el país, cuál es ese norte estratégico para Colombia en materia de minerales, de tal forma que uno pueda dirigir las políticas públicas para volver un entorno mejor y, pues, por supuesto, también un entorno regulatorio sostenible, un entorno de las comunidades para poder extraer esos minerales. Y ahí quiero resaltar 3, usted mencionó 2. El oro, un mineral fundamental para el país. Y nosotros crecimos un poco como con la leyenda de los españoles bañándose, persiguiendo unos caciques que se bañaban en oro, pero la realidad, Dani, es que Colombia no es un productor importante en el mundo de oro, pero sí tiene un potencial grandísimo. José Ignacio ahora nos puede hablar de él. José Ignacio representa la compañía hoy productora de oro más importante del país. Entonces Colombia tiene un potencial gigantesco en oro, y que el oro esté dentro de esos minerales estratégicos pues es fundamental para poder llegar a los niveles que tiene Perú, para poder llegar a los niveles que tienen otros países. Y déjeme mencionar otro, el cobre. Jamir aquí está representando al cobre. Chile tiene cobre, Perú tiene cobre, Ecuador tiene cobre, y de ahí hay una cosa que es la misma cordillera, pero que pasa por Colombia, donde no existe el cobre en producción. Una pequeña mina allá arriba de Risaralda en el Chocó. Y después sigue Panamá con una producción también muy importante hoy de cobre en una inversión de $6 billones que hicieron hace 2 años. ¿Cuál es la razón por qué en Colombia no exista producción de cobre como sí la existe en nuestros vecinos? Porque no habíamos puesto el foco estratégico como país en ese mineral.
Colombia tiene un enorme potencial de cobre y debemos como colombianos sacar provecho de manera sostenible de eso. También por una razón adicional, Vianney. Ese mundo más verde, esa Colombia más verde que todos estamos construyendo con más carros eléctricos, más turbinas eólicas, más paneles solares, necesita de más cobre. Esas tecnologías no se pueden concebir sin cobre. Entonces, esa es la importancia de los minerales estratégicos, en particular del oro y del cobre. Claro, ahora que lo menciona precisamente, no nos habíamos enfocado en el oro y uno revisando las cifras, la minería el año pasado, pues obviamente fue uno de los sectores más golpeados también por la crisis económica de la pandemia. Revisando las propias cifras de la asociación, el PIB de la minería cayó, por lo menos a corte de noviembre del año pasado, ya estaba cayendo un 23% y se esperaba que el cierre total fuera del 20% de la caída. Sin embargo, uno revisa las cifras de la propia asociación y el oro ha venido creciendo en producción de onzas. Del 2018 para acá, por ejemplo, pasamos de 1.137 millones a 1.179 y el año pasado hasta noviembre íbamos en 1.484 millones de onzas de oro la producción en el país. Precisamente por eso pasamos a preguntarle a José Ignacio Noguera qué oportunidades hay en Colombia para desarrollar precisamente en el caso de ustedes el oro, la explotación del oro. Hola, Vianney Real. Un saludo a todos, muchas gracias. Lo primero que me gustaría tocar es que la minería en nuestro país tiene una oportunidad muy grande. Los proyectos que se están desarrollando en el país pues en minería de oro y que están concentrados, varios de ellos en el departamento de Antioquia, pues brindan grandes oportunidades al país, no solo de generación de empleo, sino de pago de impuestos, de regalías, y que están, digamos, pueden ser desarrollados en los próximos años. En el caso particular de Gran Colombia Gold, pues nosotros hemos venido aumentando nuestra producción durante estos años. El año pasado producimos un total de 220.194 onzas de oro, eso, digamos, manteniendo nuestros planes de producción, pese a que la pandemia, pues sí nos hizo sufrir sobre todo durante los primeros 3 meses, digamos, unas restricciones en nuestra operación, sobre todo con lo que tenía que ver con la suspensión de operaciones, los cambios de turnos, el suministro de insumos y proveedores que se vieron afectados para poder atender nuestra operación normal. Lo que hicimos como compañía fue, como principio fundamental, la seguridad y protección de nuestros empleados, de sus familias y las comunidades donde tenemos nuestra operación, en Segovia y Remedios, principalmente en Antioquia, y a través de nuestra inversión en Caldas Gold, en Marmato, en Caldas, y poder activar un equipo de respuesta a emergencias que pudiera atender la emergencia en una forma adecuada, con anticipación, tomando las medidas necesarias e implementar todos los protocolos. Eso nos ayudó a mantener nuestra operación, digamos, dentro de los planes de producción que estaban hacia esos 220.000 onzas de oro, y ha sido, digamos, la forma en la cual hemos podido no solo mantener nuestra operación normal, sino poder pagar los salarios, las prestaciones sociales de nuestros empleados y mantener la operación de nuestros proveedores, de nuestros contratistas, y al mismo tiempo apoyar a la comunidad en las necesidades que durante la pandemia se fueron presentando. Entonces, esto es un material estratégico para el país. Hemos venido creciendo los proyectos que vienen hacia adelante y que están enfocados, en los cuales están, pues, no solo Gran Colombia Gold, sino Anglo Gold Ashanti, está Continental Gold, está Mineros S.A., que somos los grandes productores, Mineros S.A. y Gran Colombia Gold hoy de oro, pero los proyectos que vienen, pues, son muy importantes y generarán grandes divisas al país, regalías, impuestos, y generarán por lo menos más de 10.000 empleos en la región. Una cifra importante. Jamir, en el caso del cobre, ¿cuál es la posibilidad que hay de desarrollo en el país de este mineral estratégico? Yo creo que indudablemente el potencial que tiene el país es muy alto. Nosotros empezamos desde los 70, descubrieron los primeros pórfidos de cobre en el país. Lo mencionaba Juan Camilo, que encontramos que esta presencia de estos porfírios está ubicada, va desde Argentina hasta Venezuela, hasta Panamá y Salta, Colombia. Ahí es importante tener claro que nosotros tenemos lo que se conoce como el último cinturón de pórfidos de cobre por explorar en América Latina. Cuando hablamos de cinturones de pórfidos, es la presencia de varios grandes concentraciones de ese mineral, y por lo cual creemos que finalmente el potencial puede ser muy alto. Si a eso le sumamos que el país, como también se menciona, y no solamente el país dentro de su estrategia estableció el cobre como estratégico, fue por la alta demanda que existe a nivel global y cómo ha ido decayendo la oferta también a nivel global. La oferta ha ido cayendo porque
hace más de 10 años no hay un descubrimiento de clase mundial de cobre. El último descubrimiento fue realmente importante, fue en el 2017. Sin embargo, la demanda sigue creciendo a través de los vehículos eléctricos, de energías limpias. Entonces, creemos que sí, efectivamente Colombia tiene no solamente el potencial, sino que también, como digo yo, Colombia tiene el cobre que el mundo está pidiendo y que el mundo necesita. Creemos que hay una alta concentración. Nuestra exploración, la que hemos adelantado, nos indica que los depósitos que tenemos en Colombia son de clase mundial. La tecnología nos va a permitir hacerlo sosteniblemente, bien hecho, y estamos muy esperanzados de que el cobre llegue a ser una de las estrellas de exportación del país, esperamos que en la próxima década. Con todo este panorama del oro y del cobre y de los minerales estratégicos, Juan Camilo, y obviamente uno asocia siempre la preocupación de las comunidades en torno a la minería sostenible. ¿Cuál es el panorama en el país, digamos, cómo hacer esa minería metálica de manera sostenible y qué apoyo hay del gobierno? Entendemos que hay unos proyectos estratégicos que están en curso y que el gobierno está respaldando. ¿Cuál es el panorama hoy para la minería y el papel que juega el uso del mercurio en toda esta minería sostenible? Yani, mire, usted toca un tema fundamental en toda esta discusión. Si queremos como país desarrollar los minerales metálicos, particularmente el cobre, pero en particular el oro, tenemos que hacer una apuesta por la legalidad. El mayor crimen ambiental que tiene el país, o uno de los mayores crímenes ambientales que tiene el país, Dani, es la extracción ilícita de minerales. Y dentro de esos, el que más se destaca es el oro. No podemos seguir permitiendo la extracción ilícita de oro en el país, porque la extracción ilícita, la ilegalidad, es la que usa mercurio en sus operaciones. Las operaciones de oro, el cobre no es así, pero las operaciones de oro formales, vinculadas a medianas, grandes empresas formales, que el Ministerio de Ambiente las vigila, la Agencia Nacional de Minería las vigila, y el mundo entero industrializado de oro no usa mercurio, usa una solución de cianuro de sodio. Eso además regido por un Código Mundial de las Naciones Unidas. Es decir, esas preguntas que usted se hace ya están completamente superadas en la industria formal de oro en el mundo. Y aquí en Colombia nos tenemos que poner en la tarea de todos y acabar con ese crimen ambiental que es la ilegalidad en desarrollos, proyectos y muchísimas explotaciones de minerales ilegales que hay por todo el país. Y si usted lo mira en los parques nacionales, eso sí que es un crimen de una magnitud gigantesca. Cosa distinta con el cobre. El cobre sí no tiene vinculado ni aquí ni en otras partes del mundo esas mafias, esas bandas criminales extrayendo cobre como sí sucede en el oro. Por eso ahí tenemos que enfocarnos mucho en eso y sobre todo, Vianney, en darle un entorno a los legales adecuado para desarrollarse. Es decir, que las empresas formales puedan cada vez desarrollar mejor su actividad y así dirigir todos los esfuerzos institucionales del Estado a la ilegalidad. José Ignacio es un gran ejemplo y Gran Colombia es un gran ejemplo de lo que se puede hacer con eso. Y es una empresa formal en un territorio de una enorme ilegalidad, como con el tiempo, como con la ayuda institucional, puede ir trayendo pequeñas familias, pequeños desarrollos mineros informales a la legalidad. Y Gran Colombia ha sido tal vez el mayor ejemplo de eso en el país. Solamente en un entorno donde hay una empresa formal, constituida, y le termino con una cifra. De las 1.400 millones de onzas que produce, de 1.400.000 onzas que produce el país, de esas vinculadas, producidas por empresas formales como Gran Colombia, como Continental, como Mineros y otras medianas y que hay, deben ser alrededor de unas 450.000 onzas no más. Sí. Y esa otra gran cantidad de oro, pues hay muchísimo de un entorno de una gran ilegalidad.
Claro, devolviéndonos otra vez al tema del cobre, Jamir, y con el panorama que usted nos contaba y el potencial que tiene el país, ¿puede Colombia llegar a ser un gran productor de cobre? ¿Qué tanto protagonismo puede llegar a tener, teniendo en cuenta, como explicaba Juan Camilo, que nuestros vecinos ya van mucho más adelantados? Pues mira, yo creo que la ventaja, claro que sí. Colombia, primero la respuesta es que podemos ser unos grandes jugadores. Sí, los dos primeros productores de cobre a nivel mundial son Chile y Perú, nuestros vecinos. Para hacer referencia o parangón de lo que nosotros tenemos, de los proyectos que nosotros tenemos, uno muy similar es el que recientemente empezó explotación ya en fase de producción en Panamá. Ese solo proyecto que se llama el Proyecto Cobre Panamá, uno de nuestros socios, First Quantum, ese solo proyecto representa el 4% de la economía de Panamá, que es del Producto Interno Bruto, que es, sí es una economía más pequeña que la nuestra, pero fue una inversión de 6.7 millones de dólares en el desarrollo de la mina. Y va a empezar espera empezar en venta más de 2 billones de dólares al año. La otra gran ventaja del cobre que tenemos nosotros y por qué decimos que va a ser muy importante es por la longevidad de las minas. La expectativa de vida de una mina de cobre es de más de 40 años. Son proyectos que van a impactar positivamente a más de 3 generaciones de colombianos. Las inversiones son muy intensivas y, como decía Juan Camilo, tenemos una gran ventaja. No genera ilegalidad y, por supuesto, que aquí hay mucha regulación, se puede hacer muy bien, la tecnología es adecuada y creemos que si Colombia puede ser un gran jugador, no solamente el orden regional, sino a nivel mundial, por el potencial que tenemos en nuestra cordillera. Claro, Juan Camilo hablaba precisamente del tema de la ilegalidad y de la afectación que da para las comunidades estas extracciones ilegales, y en el caso del oro particularmente. Por eso le pregunto a José Ignacio Noguera, ¿cuáles son los beneficios de una minería bien hecha para las comunidades y para el país, sobre todo en el caso del oro, que es la que más está expuesta al tema de la ilegalidad? Bueno, mira, yo creo que ese es un aspecto muy importante, lo que nosotros hemos llamado cultura de la legalidad en los territorios en los cuales operamos. En el año 2010, cuando Gran Colombia llegó a los municipios de Segovia y Remedios, encontró más de 196 minas haciendo extracción ilegal de minerales dentro de los títulos. Se podría decir que el 80 o el 90% de la producción de esos dos municipios pues se desarrollaba en esas condiciones. Nosotros desde ese momento, de la mano del gobierno nacional y del departamento de Antioquia, establecimos una iniciativa que llamamos encadenamiento productivo de la pequeña minería, que básicamente está enfocado en el proceso de formalización o la política de formalización minera del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Minería. Y de esa forma empezamos en un proceso en el cual vinculamos en nuestra cadena de producción a los mineros informales que trabajan dentro del título. Hoy tenemos 60 contratos firmados, más de 2.500 mineros formalizados que le están aportando el 50% de nuestra producción real hoy, o sea, alrededor de unas 100.000 onzas de oro, que es la producción de esta pequeña minería, pues viene aportada por los pequeños mineros. No solo da beneficio en cuanto a que genera empleos dignos, genera la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, hay pagos, compensaciones, pago de regalías, impuestos, sino que adicionalmente pues el proceso ambiental que hemos venido impulsando en la erradicación del uso de mercurio nos ha llevado a eliminar alrededor de unas 137 toneladas de mercurio en los dos municipios, en Segovia y Remedios. Este proceso, pues es un proceso que hemos venido avalando con Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a través de un convenio que firmamos con USAID también, que nos ayudó en la primera etapa de formalización, y pues que de la mano de la Secretaría de Minas, de la Gobernación de Antioquia y de la Agencia Nacional de Minería seguimos impulsando. Estamos convencidos que esta inclusión del pequeño minero dentro del proceso de formalización, pues es muy importante para poder generar desarrollo en las regiones, para poder generar un ambiente de paz y de inclusión, adicionalmente que contribuye eficazmente, digamos, a la inversión social y al desarrollo de infraestructura en estos municipios que habían sido muy afectados porque durante muchísimos años pues no recibían regalías ni transferencias de la nación. Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos pasa volando para el tiempo que tenemos estimado para esta conversación, y para contarle a la gente, Juan Camilo, para cerrar, sería importante recordarle a los lectores, a los colombianos, cuál ha sido el aporte precisamente del sector de los minerales estratégicos en este panorama de crisis que hemos vivido por la pandemia de la COVID-19. Yani, gracias. Y sobre todo para la costa Caribe. Creo que la minería para la estabilidad fiscal de la costa, para la estabilidad social, para la estabilidad de muchas comunidades, de muchas regiones, es fundamental. El carbón del cual todos nos debemos sentir orgullosos es el gran, de alguna forma, producto exportable de la costa Caribe, y entre todos tenemos que
defenderlo. Yo diría, Dani, que para Colombia, para la costa, los minerales estratégicos, incluido el carbón, que también está considerado estratégico, es fundamental y todo lo debemos defender. Y ahí déjeme, yo termino con una cuña en relación con el carbón, que es fundamental para la costa Caribe. No es verdad que el mundo va a dejar de consumir carbón. No es verdad que nuestro carbón de las minas de La Guajira y el Cesar vaya a acabarse, que no lo vayan a comprar en el mundo. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza para poder construir con el carbón que tenemos un gran desarrollo social en los próximos años. De verdad, defendiendo esas compañías y defendiendo esa producción. Japón está concentrado en construir 6 termoeléctricas en los próximos 5 años. China, con sus cifras, un número importantísimo de termoeléctricas más. El mundo entero no es verdad que vaya a dejar de consumir carbón, sino que los mercados van a trascender al Asia. Y debemos como país, para poder llevar ese carbón a esos mercados más lejanos, ser más competitivos. Y parte de la competitividad pasa por discusiones sociales más honestas, discusiones sociales más serias y más técnicas. Y entre todos, si rodeamos esas compañías, si rodeamos ese carbón, estoy seguro que podemos construir juntos un mejor futuro para todos. Así que la invito a que en este año a seguir en estas conversaciones y rodear esta industria que primero lo necesita y segundo, pues necesita de un mejor entendimiento por parte de todos para poder seguir generando trabajo, seguir generando empleo a muchas familias y a muchos colombianos. Sin duda esperamos que así sea, que la minería siga jalonando empleo, recursos para el país, con una minería sostenible como ustedes lo promueven, respetando a las comunidades y por supuesto dentro de todo el marco de la legalidad. Le agradecemos a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, a Jamir González, presidente para Colombia de Minera Cobre de Colombia, y también a José Ignacio Noguera, presidente de Gran Colombia Gold, sucursal Colombia, por haber compartido este espacio con nosotros. Que tengan una feliz mañana y nos estamos hablando en otra oportunidad de minería. Gracias, Dani. Un saludo para todos. Gracias, Dani. Muchas gracias a todos.